Hoy nos encontramos en Tertulias con Juana, con Simone Rosaría, para hablar sobre las órdenes en las constelaciones organizacionales. Rosaría tiene más de 25 años de experiencia en este tema, dando conferencias, dando talleres. En la primera tertulia hablamos de la diferencia con las constelaciones familiares. Hablamos también que para que exista como armonía en el espacio y que pueda continuar, las personas jóvenes que van llegando tienen que respetar también, como respetamos a nuestros antepasados, respetar también a aquellas personas que llevan mucho más tiempo, porque por ellas es que la compañía todavía continúa. Hablábamos que las organizaciones son entes vivos porque tienen alma, y nos decía Simone que cuando nosotros establecemos la visión, el propósito, ahí estamos dándole alma. Tienen también, son entes vivos porque ese propósito las hace también tener metas compartidas, tienen dinamismo, interactúan entre ellas y entre las personas que trabajan en ellas. Tienen relaciones, por supuesto, tienen adaptación. Y algo que nos decía también Simone anteriormente es que hablamos de la autoridad, y la autoridad la hablábamos como el honrar a esas personas que vinieron antes que nosotros, así como nuestros antepasados en las constelaciones familiares, honrarlas porque por ellas todavía existe la compañía, que es muy, muy importante. Si nos quieres decir, Rosalía, ponernos un poquito al día también la diferencia entre las constelaciones familiares, muy cortico, ¿no? Porque vamos a hablar hoy de las órdenes. La diferencia, como un resumen para poder empatar, de la diferencia entre constelaciones familiares y constelaciones organizacionales. Bueno, las constelaciones familiares han venido como una forma de sanación de nuestra alma. Y evidentemente con las familiares sanamos todos los ancestros, somos parte de esta, pertenecemos al sistema familiar siempre. Entonces sanamos desde el pertenecer o reconocer todo lo que pertenece al sistema familiar. El sistema familiar es atemporal, dura siempre. Claro, la razón por la cual las constelaciones de organización o de trabajo van a ser cada vez más útiles es que nosotros, cuando pertenecemos a varios sistemas, y uno de los sistemas, que es el laboral o la organización donde estamos contribuyendo, también es una oportunidad de transformación, de sanación, en un plano que parece como muy material, sin embargo, que puede tener un sentido de transformación más profundo. Por eso es tan importante y poderlos, digamos, no solo distinguir, conectarlos, porque están conectados. O sea, nosotros pertenecemos a varios sistemas y esto nos sirve para aprender en la vida. Y donde en el sistema laboral no podemos aceptar cosas, también puede ser que son necesarias verlas desde una mirada más grande. Todo está interconectado. Todos estamos interconectados a varios sistemas, y también cuando estamos en el mundo laboral, que parece que estamos como más en un plano mucho más material, hay mucho más planos, que es el plano de lo que puede ser estar al servicio de algo más grande, que es el sentido también del trabajo, el legado, la realización. Entonces, cuando miramos qué diferencia hay en un sistema que es familiar y cuando vamos a mirar los sistemas que son laborales. Bueno, aunque parezca muy obvio, es muy bueno poderlo recordar. La pertenencia, que es uno de los principios fundamentales de las constelaciones, porque todos pertenecemos, entonces estamos incluidos, estamos reconocidos. Durante el tema laboral es una elección. Pertenecemos al sistema temporalmente, un tiempo, la fase del tiempo, el tiempo que estamos contribuyendo. Y con lo cual no es lo mismo
lo que es la pertenencia al sistema familiar. El sistema familiar, desde el nacimiento nosotros pertenecemos, incluso cuando, bueno, morimos o se mueren algunos evidentemente de nuestros familiares, continúa la pertenencia. Cuando estamos en un sistema laboral, un tema, no, tenemos un tiempo, digamos, limitado. Eso puede ser visto como una especie de liberación, porque muchas veces la pertenencia al sistema laboral se convierte en un gran sufrimiento. Y vivimos mucho tiempo de nuestra vida, porque el trabajo son muchas horas de nuestro día, con mucho sufrimiento, hay muchas enfermedades, hay muchos conflictos. Entonces, es importante poder distinguir dónde está el sistema laboral, dónde está el sistema familiar de pertenencia atemporal para tener una vida laboral y una salud laboral más sana. O sea, tener una posibilidad de vivir el tiempo dedicado al poderse conectar también con este servicio, este propósito. ¿Cuál es mi propósito cuando estoy trabajando? Hasta el trabajo más útil puede ser un trabajo donde yo me puedo conectar con mi existencia, con mi esencia, con mi contribución al mundo, ¿no? Cuando lo pongo en el lugar que me corresponde. Entonces, estamos hablando que de esta diferencia desde las órdenes también, porque ya empezaste a hablar de las órdenes, comenzaste con la orden de pertenencia que también existen en las constelaciones familiares, y dices que esa pertenencia en las familiares, o sea, no hay una decisión, no hay una elección. Entramos de una a un sistema, es más, no entramos, elegimos desde el alma entrar a ese Desde el sistema, alma. desde el Desde el alma a alma. ese sistema familiar. Entonces, la Exacto. diferencia, tal vez la diferencia entre uno y lo otro es que en uno se hace desde la mente y el otro se hace desde el alma. Esa es la gran Exacto. diferencia Muy entre bien, las muy bien, dos. muy bien. Sí, sí. Ujú. Pero Todo también es pertenecer a un sistema laboral puede ayudarnos a conectarnos con el alma, tal porque cual. hay un alma más grande que pertenecemos. Que a veces las dificultades bueno, sabemos que, como dicen los chamanes, sanamos a través de las heridas. Las dificultades que podemos tener en nuestra vida son parte de un proceso de transformación que nos permiten conectarnos con el plan del alma. Entonces puede ser que esto no puede pasar dentro del sistema laboral o de la organización donde estamos contribuyendo laboralmente. Sí, claro, lo que acabas de decir es muy importante porque desde esa interconexión, que nada es realmente sin sentido Separado. y separado, todo tiene una razón de ser, por qué entramos a una compañía, por qué tenemos una experiencia, porque todos son realmente aprendizajes del alma. Pero entonces, la elección, hablaste de la elección, hablaste también algo que me pareció muy importante y es que, y lo hablamos la vez anterior, y es que en el trabajo pasamos muchas horas, muchísimas horas. Entonces, si ese propósito personal es conectar con mi contribución al mundo, ¿por qué sufro? ¿Por qué tengo tanto conflicto? ¿Por qué hay enfermedad cuando estamos tantas horas en el trabajo que nos causa tanta estrés? Mm. Te dejo la palabra. Porque inconscientemente nos pasa que cuando vivimos el sistema laboral, no nos damos cuenta que lo que está para sanar en el sistema familiar sigue ahí pendiente. Entonces hay como una especie de inconsciente, no nos damos cuenta y repetimos Es, patrones. Entonces, también a través de las dificultades laborales podemos acceder a dónde está el punto de sanación de la pertenencia atemporal, que es la familiar, que es la aceptación total de las cosas tal como son. sí, Entonces ahí nos da permiso a ver qué dinámica son iguales. Porque muchas veces todo lo que tiene que ver con la relación de los otros que están en nuestra organización, que sean jefes,
que sean compañeros, tenemos dificultades, sufrimos conflictos. Conflictos. Y decías la vez anterior que si nosotros tenemos conflictos con nuestros hermanos, eso también se va a reflejar en las organizaciones porque vamos a tener también conflictos con nuestros compañeros. Hemos visto con la experiencia que cuando hay dificultad de aceptación o más tensión a nivel de equipo, especialmente quienes están en nuestro nivel, digamos, de aportación jerárquico en la empresa, muchas veces el poder reconocer que hay unas heridas en el nivel de hermandad familiar alivia y pone mucho más claro la relación con los compañeros, como reconociendo las diferencias y viendo el propósito común. Y ayuda a encontrar este amor tan profundo que tenemos de la hermandad en el sistema familiar. Fuera de la pertenencia, ¿cuál otro tienes? Todos los principios son parecidos. Los órdenes. Sí, Sí. los 4 órdenes son principios, porque la palabra principio es bonita, porque es, cuando digo órdenes, hay un punto más rígido. En cambio, cuando decimos principio, estamos diciendo que nos rige, nos da un camino. Nos da un camino para ir comprendiendo. Entonces, los principios que están todos interconectados, tenemos el principio de la pertenencia, que es uno de los más importantes. Todos son importantes, pero el pertenecer es importante porque cuando en la empresa sentimos que no pertenecemos, hay más sufrimiento. Es como que parece que ahí no pintamos nada, no estamos pudiendo sentir que somos parte de este sistema de sufrimiento. Y la pertenencia también tiene que ver con cómo he estado, las anteriores experiencias que he tenido laborales también tienen un impacto si anteriormente he tenido una situación difícil de pertenencia, no me sentía o yo no reconocía a otros, lo vuelvo a reproducir en el siguiente, con lo cual pertenecer es pertenecer al sistema solo por el derecho de pertenencia sagrado, todos pertenecemos. ¿Cuándo no pertenecemos? ¿Cuándo excluimos? Cuando al otro no lo aceptamos tal cual como es. Puede ser un compañero, puede ser un jefe, puede ser la misma empresa. O sea, no acepto lo que hay. Tal cual como es, no lo acepto. Y siento, entonces yo estoy de alguna forma excluyéndome o excluyendo. Entonces, o las cosas no son como yo deseo que sean, ¿no? Entonces, esta expectativa muy humana a veces nos hace sufrir mucho. Y esto nos pasa mucho especialmente en el trabajo, ¿no? Como que no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces nos excluimos y excluimos a alguien. Y a veces tiene que ver con incluso una exclusión de alguien que ha estado trabajando antes de nosotros y no ha sido o reconocido o hecho un buen cierre. Y yo tengo voy a un sitio, tengo la memoria de la experiencia anterior y la repito, inconscientemente. Sí, eso nos habías dicho la vez anterior. ¿Cómo yo puedo, si estoy en un trabajo que me cambian el jefe, me incomoda mucho, el jefe me está, o sea, estoy teniendo muchos problemas con el jefe, eso me está incomodando el sentir esa pertenencia, el estar contento en la empresa. ¿Podríamos tener algún ejercicio que nos digas en este momento que se puede hacer desde mi lugar, sin tener que ir a unas constelaciones para poder ayudar? Sí. Cuéntanos. Vamos a ver, tengo un jefe o una jefa que, pues, por estructura de la organización, tiene una responsabilidad mayor. Sí. Que yo tengo una dificultad, todavía no puedo darle completamente la autoridad. Puedo mirarlo y reconocerlo. Entonces la frase sanadora sería: te veo,
te reconozco, te doy tu lugar. En esta organización, tú tienes más responsabilidad. Por eso eres mi jefe. Pero ya, no necesito estar de acuerdo si lo haces bien o lo haces mal. Simplemente reconozco que tienes, te reconozco, te doy lugar y tienes más responsabilidad. Entonces es como reconocer lo que hay. Ok, esto sería como, Una frase sanadora. sí, un mantra que haces en tu cabeza para que repitiéndolo y repitiéndolo puedas entonces calmar esos pensamientos eh, que pasan permanentemente cuando tienes una Sí, situación. cuando yo no puedo reconocer la autoridad, normalmente lo expreso desde lo hace mal mi jefe, no lo hace bien, desde el hacer, desde la competencia, hacerlo bien. ¿Cómo hacer, performance, hacerlo bien? O sea, si un buen jefe en teoría es alguien que lo hace bien. Según la sistémica, un buen jefe no es que tiene que hacerlo bien, necesita ponerse en su sitio de responsable porque tiene una eh, responsabilidad mayor. Entonces, cuando yo respeto a mi jefe, le doy su lugar y lo reconozco, reconozco su posición de responsabilidad y no me pongo a mirar si lo hace bien o lo hace mal, porque no le corresponde. Dicho, otra fase sanadora es, no me corresponde a mí evaluar tu tarea. Entonces esto pone en un lugar donde la jerarquía es un apoyo, no un desafío. Porque muchas veces cuando no podemos reconocer la autoridad, la desafiamos o Sí. no y la evaluamos como si tenemos que hacer una evaluación de competencia. Ujú. Tal Pero no cual. trabaja entonces la sistémica no trabaja en la evaluación de competencia, el hacer. Trabaja el ser. O sea, la persona que tiene en el sistema un lugar que sirve al sistema para guiarlo. En este caso, está a disposición para guiar, ¿no? Por ejemplo, un equipo. Entonces, cuando yo puedo reconocer que mi jefe está para tener una responsabilidad y guiar eso, yo descanso en su jerarquía, en su responsabilidad. No me pongo, sino muchas veces nosotros estamos en oposición y lo pasamos mal, estamos como en sufrimiento. Y esto viene del sistema familiar. ¿Sirve? Claro, y cuando haces esos talleres de constelaciones que miras que se da esta situación donde hay conflicto con la autoridad, donde le muestras a la persona realmente lo que está mirando es la autoridad con su papá y su mamá, finalmente. Primero, lo primero que hacemos, que es lo más fuerte, es entramos en el sistema laboral, que es el sistema temporal, y miramos lo que ocurre, lo reconocemos, damos lugar a todo, ponemos orden y ponemos orden en el sistema laboral. Sería, ¿cuál es mi sitio en el sistema laboral? En este caso, el jefe, el compañero, lo histórico, vale, la tarea, vale, no tenemos orden. Y entonces, muchas veces cuando vamos, por ejemplo, al tema del jefe y no se completa la poder reconocer, decimos, pedimos permiso para entrar en el otro sistema, que es el sistema familiar. Y es como que está solapado. Yo tengo delante el sistema de trabajo, y detrás tengo el sistema familiar. Entonces pedimos permiso, entramos en dónde está el origen del sufrimiento y lo hacemos sin hacer una constelación familiar así expresa. Simplemente ponemos la figura de la autoridad para reconocer ahí dónde está el punto de sanación y después averiguamos a la vuelta del trabajo si ha bajado la tensión. Normalmente baja. Y decimos, este sistema es laboral,
este sistema es familiar. Ya no me confundo. Y ya está sanado. Es inmediato. Ya no me confundo y es inmediato. Qué increíble. O sea, me ¿No? Es parece. sería reconocer los dos sistemas. Este es mi sistema laboral, este es mi sistema familiar. Entonces esto clarifica, pone en su sitio, no está solapado, está reconocido y la persona empieza a sentir más liviandad. Y eso lo puedes ver, bueno, eso ya es de tu práctica y lo puedes ver cuando el mismo sistema no se va ordenando y entonces dices tú, esto tiene un origen de sufrimiento más atrás, por eso no logra ordenarse dentro de solo el sistema organizacional. Y cuando alguien quiere trabajar y está en una posición que tiene jefe, imaginamos que viene el responsable de la organización. ¿Sí? Sí, siente que el equipo hay temas y no le dan autoridad y siente que la organización está con mucho conflicto a nivel de equipo, a nivel de orientación a resultado, bueno, todo eso que pasa, ¿no? La tarea. Entonces, eso es muy importante. Si la persona que viene es responsable de la organización, entonces trabajamos el liderazgo, en la leadership de quien está, digamos, al mando. Entonces sería poder reconocer que tiene una responsabilidad, que su posición es la que hay y cómo reconoce a los otros desde su posición y que lo reconozcan. Porque entonces porque es la constelación, digamos, de quién está teniendo la mayor responsabilidad. Entonces es poder ver desde el lado de quién está teniendo la responsabilidad. Puede ser alguien que ha creado la empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces Sí. ayuda mucho, baja el nivel de tensión, crea, o sea, hay muchas, las ventajas, los grandes, hay unas mejoras muy importantes, porque realmente se necesita, ¿por qué se necesita este trabajo? Porque realmente se reduce el estrés, especialmente el burnout. Cuando estamos muy estresados en el sistema familiar, en el sistema laboral, a veces hay multifactores. Pero claro, si no vemos cómo está ordenado el sistema y si no están, no podemos. Una vez hecho esto, entramos en la parte más importante que es, ¿qué pasa con la alineación de valores, toda la parte del alma de la organización, la espiritualidad de la organización, cuánta disposición está y al servicio de algo más grande está esta organización? Entonces, quien manda es una voz importante para guiar a reencontrar eso, que sería después la salud laboral. Por eso es tan importante entonces encontrar la visión, que no sea solamente crecer y tener más plata, sino cuál es realmente la visión más amplia de servicio hacia la comunidad o al país o a lo que sea. En ese sentido se entiende y los resultados ya son parte del camino del proceso que viene a traer esa visión. Sí. De hecho, ya que la pertenencia en el sistema laboral es temporal, hacer este trabajo es un trabajo atrevido porque se empieza a ver quién está alineado y quién no. A veces cuando no estamos alineados y en la misma, con los mismos valores, las mismas visiones, es difícil mantenerse y casi es mejor hacer un cambio, porque estar alineados todo es importante para ir en la misma dirección. Entonces, si alguien del sistema no respeta quién tiene autoridad o ha empezado, digamos, la empresa, es una energía que necesitamos sanarla. Y si no se puede, pues hay los cambios. Los cambios quiere decir que alguien se tiene que ir o se va, porque no está alineado. Entonces, siendo un sistema laboral, evidentemente hacemos lo máximo para que se encuentre una solución, una mejora, un conflicto rebajado. Pero a veces, precisamente este trabajo hace ver que se está cerrando un ciclo
Y no es nada personal, es simplemente un ciclo del sistema que necesita un cambio. Un ciclo que necesita, se cierra un ciclo en esas organizaciones que perduran en el tiempo. Sí, sí. Perfecto, entonces, bueno, el orden de la pertenencia, estamos hablando de los mismos órdenes o principios, dijiste que no te gusta, prefieres principios, No, está órdenes de bien, la... está bien. Es que lo No me recuerdo gusta como principio, me encanta. principios de las constelaciones familiares. Está el de pertenencia, está el de, dímelo tú, Jerarquía, porque, ¿cómo? el orden o jerarquía, Ah, sí, ¿sí? orden, que era Y el que estabas hablando. exacto. Y ya que en el orden y jerarquía también tenemos la antigüedad. O sea, los que Sí, han contribuido más tiempo van reconocidos. Y esto sí. ayuda muchísimo al equilibrio del trabajar en equipo. Para trabajar en equipo Ujú, necesitamos reconocer quién ha venido antes. O sea, quién ha contribuido más tiempo sí. al proyecto, a la organización, a todo, ¿sí? Esto es importante porque es uno de los temas que crea mucha tensión. Entonces, reconocer, por ejemplo, cuando alguien entra, qué bonito que pueda decir, gracias a vosotros que habéis estado mucho tiempo aquí, la empresa ha funcionado, sigue existiendo y yo puedo entrar y contribuir. Mm. Sencillamente el hecho de hacer esta palabra, esta reflexión o este momento en meditación, en sincera conexión de tu alma con el alma de la empresa, tal vez antes de entrar, cuando vas a comenzar un trabajo, es honrar a sus fundadores, es honrar a sus empleados, es honrar a quien va a ser tu jefe sin saber si siquiera quién va a ser o cómo vas a tener la relación. Eso ya como que ayuda, es como si estuvieras calibrando todo tu carro, ¿no? Poniéndolo en orden. Me parece No, lindísimo. y has dicho una cosa muy bonita, esto del alma, porque en otro lugar del misterio y del invisible, ir a un sistema laboral, uno cree que ha hecho una elección desde el currículum, no, está hecho desde el alma. ¿Por qué? Ahí está la famosa sincronía, que yo me encuentro con situaciones que me permiten sanar alguna parte de mi tema familiar que está todavía pendiente. No lo sé, casi es el alma que me guía y me pone en este sistema para encontrar otra forma de aprender, ¿no? Entonces ahí es la transformación. Oye, entonces podríamos decir que es igual como que las enfermedades. Tenemos que agradecerles Exacto, porque nos permiten ver algo en nosotros que quiere ser fantástico, visto muy y bien. quiere ser sanado en Exacto. estas ningún trabajo, si esto lo pudiera escuchar todo el mundo y más bien decirle, cualquier situación que se me presenta, bueno, esto va a ser para todo, ¿no? En la vida, en las enfermedades, en mi familia, pero especialmente en tu trabajo, porque pasamos tantas horas allí. Cualquier cosa que se me presente, agradecerla, porque ello me permite ver cuál es el ruido interior que yo tengo en este momento, ¿verdad? De hecho, en el trabajo se habla de la confianza, ¿no? Sí. Como una de las necesidades que tenemos cada vez más. Si tenemos confianza en el trust, podemos trabajar mejor, ¿no? Claro, dicen que en inglés work significa love in action. Es como que el amor, que es la misma vibración que es la confianza, es el amor de estar en acción, en movimiento, porque en el trabajo hacemos, ¿no? Hay una parte de la tarea. Y cómo podemos ver la tarea también algo sagrado. En la tarea nos realizamos, ¿no? Y entonces nos realizamos, damos sentido y podemos reencontrar el sentido de lo que estamos aportando. Entonces, por eso que sanar la parte laboral no solo nos ayuda a vivir mejor eh, el tiempo que pasamos, es mucho más. Podemos reencontrarnos con otras, otra
nivel de conciencia. Y podemos ser, evidentemente, la luz o la conciencia de un equipo que con uno que tiene conciencia puede activar conciencia de otros, ¿no? Entonces es muy poderoso. Sí, 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 es muy poderoso. Bueno, tenemos entonces pertenencia, orden, que en el orden está la antigüedad. Si sigues con los otros órdenes para seguir y poder terminar en esta sesión de tertulias todo lo que son los órdenes. Y en la próxima vamos ya con ejemplos claros y con ejercicios claros que va a ser mañana, todos los beneficios y todos los cambios que se van dando. El siguiente orden, Rosalía. ¿Qué más orden tenemos? No, yo no sé. Yo, Bueno, hay órdenes, por ejemplo, cuando cambiamos de trabajo, necesitamos reconocer los trabajos anteriores. Ujú. Muchas veces, cuando alguna experiencia ha sido difícil, es como que no la podemos, no le damos lugar. ¿Mm? Entonces, todas las competencias y el aprendizaje no vienen ni sentido, ni reconocido, ni puesto a disposición para el siguiente. ¿Sí? Entonces, el poder reconocer, yo reconozco todo lo anterior, pongo orden en lo que anteriormente yo he aprendido, pongo orden también en que cada experiencia de trabajo tiene unas competencias que yo voy a poder utilizar en el siguiente paso, incluso si es una dificultad. Cuando yo la dificultad la transformo en una competencia, en una capacidad, la tengo para poderla utilizar en un siguiente trabajo. Entonces, no solo aprendo a hacer bien unas cosas, también podríamos llamar a las competencias de actitud, podemos llamarlas las soft, ¿no? O las que son soft skills, se llama a veces, pero ¿dónde las aprendemos? Las aprendemos donde a veces hay una dificultad o algo que nos ha, Se ha transformado, nos ha desafiado y el desafío. El desafío es la semilla de la transformación. Entonces, la conciencia, a veces mientras estamos trabajando no lo vemos, pero cuando nosotros podemos orden en todo nuestro aprendizaje de las experiencias de trabajo y tenemos una mirada global más grande desde fuera de todo lo que hemos vivido y aprendido, es una fortaleza que nos permite mirar al futuro o a un nuevo proyecto con esta mirada. ¿Cómo hacemos con nuestros ancestros? Nosotros ponemos los ancestros como parte de lo que nos permite mirar al futuro. Lo mismo son nuestras experiencias laborales y en nuestras pertenencias en otros sistemas laborales. Es una riqueza, es una fuerza. Lo mismo. Ok. Hacemos ese mismo reconocimiento que tú dirías, hacer el ejercicio de ir por cada trabajo mirando qué fue lo que aprendí, cuáles son, o sea, el aprendizaje como grande de cada trabajo, pero entonces también como las skills, Competencia. las competencias. Los skills, porque hay skills que las tengo y la pongo a disposición. Hay otros que la aprendo y hay otras que gracias a la transformación y la dificultad la tengo que acelerar. Entonces eso también las tengo, la reconozco y la tengo para tenerla para después. Entonces reconocerlo me da fuerza y a veces no lo vemos porque nos quedamos con la dificultad que tuvimos. Con la dificultad. Y haciendo también como el trabajo en el reconocimiento de la gratitud de lo que eso que pase que nos ayuda a transformar. Exacto. De hecho, la gratitud es como, sería cuando decimos, gracias por lo que me has dado y gracias por lo que no me has podido dar, ¿no? Porque a veces la empresa hay cosas que no te puede dar. ¿Y cuántas veces vamos a la empresa pidiendo o exigiendo algo que el sistema familiar no nos podía dar, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces decimos que la empresa no nos ha apoyado y venimos
como, como los niños que siguen pendientes del apoyo del sistema familiar. Ujú. Entonces, distinguir ahí una vez más la empresa, gracias por lo que me has dado, yo te he dado mi trabajo, estamos en paz. Lo otro pertenece a mi otro sistema, y me hago cargo, ¿no? Como ser adulto de alguna forma. O Sí, reconocer, decir sí, la frase tan importante del asentir. Decir sí tal cual ha sido, que es lo mismo. Esta etapa laboral fue necesaria, digo sí tal cual como ha sido, para poder yo a lo mejor salir de este sistema y a veces crear mi propia empresa o aportar otras cosas. Y si no pasa esto que ha pasado, yo no me atrevo o la vida no me empuja a otra cosa. claro. Eso es fácil cuando una persona la han retirado de su trabajo, queda o sea, le sigue echando la culpa a los demás en esta falta de conciencia, ¿no? O sea, estoy hablando desde el lugar que sucede generalmente. Sí, sí. Entonces, ¿cómo puedo sanar eso para no repetir nuevamente ese patrón? Porque el otro día decías que repetíamos patrones, y hoy lo volviste a decir. ¿Cómo sano esa parte para que yo pueda moverme en ese sí hacia adelante, en ese sí a las oportunidades que se me presentan hacia adelante? Re- bueno, reconocer es el fundamental. Reconozco, siempre preguntamos, esta organización donde estabas o este trabajo que has hecho, ¿qué cosas te ha dado? ¿Tú qué has aportado? ¿Qué puedes agradecer? ¿Qué es lo que has aprendido? Todo eso para tenerlo, o sea, digamos, como en constelaciones familiares ponemos los elementos de las personas, por ejemplo, si quiero hacer un orden y un reconocimiento de mi vida laboral o de mi currículum, se llama constelación del currículum, se llama, ¿eh? Yo Ah, ya pongo, haces constelación del currículo. claro, esa es la constelación del currículum. Entonces, Ujú. ¿qué hacemos ahí? Ponemos cada etapa, ¿sí? Y Sí, entonces cada etapa es un elemento. Entonces viene reconocido, honrado, ¿no? Y es parte de mi currículum. Pero viene visto con esta aceptación, ¿no? Con a veces resentimiento, ¿no? Y queda ahí atrás eso y no me permite tener la fuerza para continuar. En este momento que hay muchos cambios laborales y ahí está también un poco este deseo de tener un trabajo para siempre o la seguridad para siempre, cada vez más nuestra economía mundial pide que hay trabajo a lo mejor por proyecto o hay más cambios, se necesita más flexibilidad. Esto cada vez más nos ayuda a ver que todo lo que hemos aprendido nos ha servido de algo para ir adelante al siguiente paso, pero con una mirada más grande, más aceptadora, más de tener como el asombro del siguiente paso tiene otro sentido. No es que quedándome para siempre en el mismo sitio, yo voy a ser más feliz. A lo mejor precisamente porque puedo cambiar, puedo tener más una nueva oportunidad para alinearme, volverme a alinear y encontrarme con mi sentido del trabajo, mi nuevo sentido del trabajo o elegir otros lugares que puedo sentir que mi aportación que hoy yo siento para mí es lo importante, lo puedo hacer. Porque muchas veces nos quedamos en el mismo sitio, pero es como que no podemos, ya sentimos que hemos contribuido lo máximo. Ir a otro puede ser una mirada adulta donde digo, ¿a dónde quiero yo contribuir? De hecho, la pregunta es, ¿qué me pide la vida a mí que yo contribuya en este plano concreto, ¿no? Que lo llamamos trabajo? ¿Qué me está pidiendo la vida a mí? Esa es la pregunta. ujú. ¿Y cómo sales Entonces, del miedo?
cuando te dejan, o sea, sí, ¿qué me pide la Como vida que yo contribuya? Ahí cuando, tienes que conocerte, tienes que conocer cuál es tu propósito, tienes que conocer cuál es tu pasión, tienes que conocer cuáles son tus aptitudes, para qué eres bueno, qué te motiva, qué, ¿sí? exacto, perfecto. Entonces necesito tener todo lo anterior integrado y en paz. Si todo lo tengo en paz, son todos recursos, ¿no? O sea, Ah, trabajo solo es trabajo, pues por alguna razón he tenido que cambiar, por alguna razón quiero otra cosa, por alguna razón he tenido este desafío, por alguna cosa hay un cambio de mercado, por alguna razón. Entonces lo miro desde una mirada más grande, donde me pongo una vez más a disposición. Hoy, la pregunta de hoy es, en este momento, ¿cuál es mi contribución de hoy? ¿Qué necesita el mundo de mí? ¿Dónde me guía la vida para que yo me ponga a disposición de un propósito más grande? Que no es solo mi ego, no es solo que yo quiero para mí, para estar tranquilita haciendo un trabajo y después estoy, como decir, apagada, sin sí. entusiasmo, sin sentir que ahí es mi legado. Claro, y ahí tienes un punto importante y es que cuando nos quedamos en el trabajo por comodidad, por Por seguridad, dinero. por dinero, ya Morimos. estamos, El alma, morimos. Pero ya en ese momento va a haber una crisis, sí o sí, sí, porque el sí, alma sí, te sí. va a hacer un cambio, sea que tú escoges retirarte, entonces no hay la crisis, o la empresa te retira porque tú no estás alineado con tu mayor propósito. Sería la mirada que todo tiene un sentido mayor y un mejor plan, como sería el alma, tiene siempre el mejor plan. Para nosotros parece que es difícil, ¿no? Sin embargo, mirado con la grandeza del plan más grande que el plan del alma, es ponerse a disposición, ¿no? En este caso, de los cambios que van apareciendo por alguna razón. Porque como el sistema familiar no cambia, por suerte, el sistema laboral permite el cambio. Entonces, ¿cómo voy entregándome a este cambio, ¿no? Y pudiendo cambiar la emoción de sentirme que o me han echado o verlo desde otro plano. Ahora, aceptando cómo yo he contribuido, qué me ha pasado y a veces han habido salidas difíciles, de verdad. Pero puede ser que esto me permite muchas veces ir a un futuro mucho más conectado, no lo sabemos, depende cómo lo transformo yo, esta pertenencia a la nueva pertenencia del nuevo sistema laboral. Que puede ser que trabaje por mi cuenta o incluso los between jobs. A veces necesitamos un espacio sabático que nos permite volver a nosotros mismos para tener el tiempo de reencontrarnos con quién somos y qué queremos hacer de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras capacidades. Sí, sí, sí. Este punto de hacer uno, o sea, lo primero, soltar el resentimiento. Lo acabas de decir, el resentimiento te ancla hacia lo de atrás, hacia lo que no te ayuda a moverte en tu futuro. ¿Cómo transformo ese resentimiento? Bien sea con perdón, bien sea con aceptación, bien sea con gratitud, bien sea con reflexión mirando cuál fue el aprendizaje. Desde esta Y transformación, también cuál es la dinámica, perdona si te interrumpo, la dinámica que está en mi sistema familiar que necesito transformarla y ya es un recurso para volver a lo laboral más liviano, más abierto, más como expándeme una la idea. NERTE. Expándeme ¿Cómo? esa idea. ¿Me puedes expandir esa parte de la parte Por familiar? ejemplo, Porque por desde allí ejemplo, tenemos, sí. vale, vale. Por ejemplo, en las mujeres, eso es un tema muy interesante. Las mujeres, muchas veces, nuestras madres, nuestras abuelas, no han tenido realización laboral y han tenido que tener una experiencia laboral dura, difícil. A veces no han elegido. Entonces, eso que está en la memoria de nuestro sistema familiar, inconscientemente yo lo llevo a cómo vivo mi trabajo. Si Ujú. puedo honrar que, por ejemplo, mi madre
Mi madre tuvo una educación modesta, pero es mi gran maestra académica de la vida. Me permite a mí poder entregar a mi trabajo aún más, porque honro la experiencia de antes. Y muchas veces inconscientemente quedamos que no tenemos casi permiso para poder entregar el legado. Eso especialmente en las mujeres pasa mucho esto pasa muchísimo. En los hombres hay una dinámica también muy común. Cuando alguien del sistema familiar no ha tenido éxito o viene no reconocido que le ha hecho bien, es como lo mismo sucede, ¿no? Entonces, alguien que tiene la misma, digamos, situación, ¿verdad? Se reproduce inconscientemente. O sea, no me doy cuenta, no me doy el permiso del éxito, el permiso de crear algo que yo quiero crear, porque alguien del sistema no lo ha podido hacer. Entonces, ahí tenemos que acceder o sea, el resentimiento es mío, pero la memoria es más grande. Pues entrar al alma familiar para poderla honrar, ver qué ha pasado desde este tipo de temas y poderlo entregar. Y muchas veces, esto es muy bonito, eso es lo más bonito de todo, hacemos un trabajo para sanar el alma familiar. Por ejemplo, a veces la profesión está dedicada precisamente a sanar algo que el sistema no ha podido sanar. Es increíble, es extraordinario. O sea, pero no es una coincidencia, es una sincronía fantástica del sistema, del alma, el plan del alma. Vamos, más bien. Bueno, ese es otro tema, o sea, que que entramos también a nuestra profesión por algo que viene del sistema también, algo que viene del alma. Y allí es otra mirada. Pero entonces, ese resentimiento, mirar también desde la memoria más grande del alma en el sistema familiar, cómo lo sano, tanto en mujeres como en hombres, nos lo has explicado en dos cosas, esa Bueno, parte de como lo sano, resentimiento, falta honro. de éxito. Sí, No, ¿cómo el lo? resentimiento es una rabia que se ha mantenido durante mucho tiempo. Entonces necesito que se reconozca la rabia o la injusticia de algo que pasó. Necesito reconocerlo. Una vez que lo reconozco, le doy lugar, lo asumo, es parte de mi experiencia, es parte de mi sistema, lo puedo soltar. Entonces digo sí, tal cual como ha sido. Es la única forma. Entonces es un recurso, automáticamente. Porque se convierte en lo que yo puedo entregar, el siguiente Ujú, paso. ujú, ujú. Sí, sí, es increíble. Ahora, cuéntame, en estas organizaciones familiares, en las organizaciones grandes es otra, como otra dinámica, en las organizaciones o en tu propio emprendimiento, tu propio negocio, es otra dinámica muy diferente. ¿Por qué algunas empresas tienen éxito independiente del producto y otras no? ¿Lo has visto? Bueno, sí, bueno, hay una memoria sistémica. Tiene que quiere decir qué ha pasado no solo en la familia, por ejemplo, puede ser, Ujú, o por ejemplo, cómo la familia ha, ha tenido éxito, qué ha pasado. A veces, por ejemplo, hay empresas donde no han habido justicias o dar y tomar en desequilibrio y queda pendiente. Entonces, cuando algunos de la generación siguiente lo tienen que sanar. Entonces ahí se trata de mirar lo histórico. Lo histórico, que sea de la empresa, que sea familiar, o que sea algo histórico dentro de la historia del país que ha pasado, se necesita mirar qué ha pasado, porque hay cosas que han afectado y no han sido reconocidas. Cómo se han salido algunas personas de la organización. O algunos que han
socios que han muerto, cosas históricas. Hay hechos históricos que han pasado en el sistema que tienen memoria y cuando algo no se está, digamos, poniendo en equilibrio, necesitamos indagar todo lo histórico. No solo las creencias, lo histórico de lo que ha pasado. Puede ser al padre, al abuelo, puede ser el país, puede ser todo lo que es anterior. Anterior. Ahí acabas de darme, no sé si es pues es otro orden, el dar y tomar, que lo habías dicho antes. Pertenencia, el orden, jerarquía, dar y tomar. El Ok. orden, el orden. Sí, del dar y tomar. Óyeme, en hechos esos históricos que pueden afectar también, no solamente a que tengan éxito, sino que se han quebrado, o sea, es un patrón repetitivo de empresas que se han quebrado o de negocios que se han quebrado o que no, todo eso se muestra dentro de ese pasado histórico. Hechos históricos, poderlo revisar. Perdón, ¿puedo repetirlo? Disculpa, no te oigo. Sí, dentro de esto que nos acabas de decir, que te preguntaba yo sobre los emprendimientos pequeños, proyectos, que decías, mira en la parte histórica en la familia. Esto con relación también a quiebras, a no tener éxito, a las dinámicas de conflicto en la empresa de una rotación muy alta de los empleados. Todo esto lo puedes mirar desde el nivel histórico y sanarlo. Bueno, primero hay un concepto que es que todos tenemos que tener éxito. ¿Qué significa éxito? Eso es una reflexión. Ujú, ok. Porque a veces tener éxito es que la vida me dé lo que yo quiero, que no es estar a disposición de lo que la vida me pide. A veces yo no estoy alineado con lo que me pide la vida y estoy empeñado a que la vida me dé a mí todo lo que yo quiero, ya no estoy siendo alineada entonces es uno de los temas. Pero a veces es como que a toda costa, nosotros, esto nos pasa, no sé, no es lo mismo, pero el proyecto, por ejemplo, el proyecto de tener un hijo, ¿no? Cuando no sé, esto de estar muy obsesionados en tener algo, porque creo que lo tengo que tener, no sabemos si es la forma de entregarse a lo que me corresponde. Es muy importante eso. Entonces, esto es una de las cosas que vemos. Muchas veces hay una no aceptación de lo que la vida me pide o de mi realidad. Entonces, si no acepto eso, es como que me empeño en algo que no consigo. No consigo. Es como estar continuamente diciendo, la vida me debe eso, y si no me lo da, y a lo mejor no va por ahí. A lo mejor tenemos que explorar otras cosas. ¿Qué es realmente lo que... ¿Sí? O sea que Aparte del cuando, pasado, ¿eh? El pasado del sistema. ok, o sea que cuando tú haces un diagnóstico de constelaciones organizacionales de mi proyecto X, tú ¿Sí? puedes ver también si ese proyecto va a tener larga vida o no. Exacto. Eso es muy interesante. Muchas veces ponemos en la constelación la persona, el proyecto, ¿eh? Y el proyecto no mira, pero la persona no mira el proyecto, mira otra cosa. Entonces tenemos que explorar, aunque con la cabeza y con la intención yo quiero conseguir, yo no estoy pudiéndolo hacer. Puede ser una creencia, puede ser que estoy atado al destino de mi padre, puede ser que no lo sabemos. Lo tenemos que mirar, lo tenemos que averiguar, porque donde emerge la dinámica invisible. Entonces ahí podemos ver qué es lo que me permite alinearme o ponerme a disposición de lo que yo quiero realizar. Entonces ahí tenemos informaciones invisibles que con otra metodología no se ve. Muy interesante. Claro. Incluso puede que reconozcamos que, esa es otra interesante,
queremos, no sé, por ejemplo, quiero ser médico y ser exitoso porque mi padre no se ha realizado como médico. Es un ejemplo. Claro, pero a lo mejor yo no quiero ser médico, pero sigo manteniendo un deseo de realizar lo que mi padre siempre ha deseado. Lo tenemos que mirar esto. O sea, también nos estás diciendo que cuando se te da el éxito es porque realmente estás en integridad y en coherencia total. Tú estás en Alineado con el coherencia alma. total, alineado con el alma. Con el alma, exacto, exacto. Y Porque el con lo que la trabajo vida es, te pide. exacto. Entonces podríamos decir que tanta quiebra, tanto los negocios que no caminan, la sociedad como está, es porque estamos caminando. Por un lado va nuestra alma, por el otro lado va nuestra mente y por el otro lado va nuestro cuerpo. Podríamos decirlo en una forma muy de cartoon. Digamos que estamos mirando muy egoicamente con la parte de la herida y no miramos lo que es, cuál sería, qué me trasciende, qué me guía, por dónde va la contribución que el mundo necesita. Es una pregunta que nosotros no nos hacemos mucho, ¿no? Sí, aquí está, nos acompaña Laura Moncho de Valores, ¿cierto? Y ella, uno de los puntos es, realmente conocemos nuestros valores, conocemos nuestro propósito, conocemos, o sea, sin saber realmente em, para qué servimos o qué nos motiva desde adentro, cómo vamos a llegar a cualquier lugar. Y hemos llegado al final de esta tertulia. Gracias, Rosalía. Los invito a seguirla. Ella está en Instagram, Simone Rosalía. Los invito también a seguirme en este espacio de Tertulias con Juana, donde cada persona que invitamos es un testimonio de inspiración para otros, para conocernos, para autorrealizarnos. Un abrazo a todos.